el taxi soy libre, salgo sola, hago mis 12 horas o 8 las que haga, porque tengo horarios medios especiales por el tema de la ambulancia. Y me libero un poco de la ambulancia y hago otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Sos de Piedras Blancas? Soy nacida en Piedras Blancas, sí. Y ¿no es un barrio que tiene como un estigma muy fuerte con eso de la feria y no sé qué? Sí, bastante, sí, la verdad que sí, siempre. ¿Y cómo se convive con eso? Y digo, cuando sos nacida ahí te acostumbras es del día a día y digo, es parte del barrio. Pero ¿no se siente, se debe sentir medio feo? Sí, cuando hablan del barrio, que la feria Piedras Blancas son muchas cosas, sí, se siente feo. Digo, pero no hay que resumir todo en la misma bolsa, ¿no? Claro, ¿y no se siente uno un poco discriminado, por decirlo de alguna manera, o menospreciado? Y a veces sí, porque digo, o sea, no, ponen a la feria, pero ponen a todo el barrio, y es Claro. bastante grande el barrio. ¿Y cómo termina uno conviviendo con eso? ¿Resignado? ¿De vez en cuando te enojás, pero decís, no, Sí. voy a putear al viento porque tengo que No masticar la podés bronca? estar así todo el tiempo, digo, entonces como que lo dejas pasar y tal. Vos tenías unos vecinos italianos que eran de la planta. Sí, totalmente. ¿Cómo era la historia? ¿Vos vivías en la misma casa de ellos? Vivía enfrente cuando era una niña y bueno, empecé a estudiar y a trabajar con ellos. ¿Cómo era? ¿Por qué trabajabas con tus vecinos? Pues mis vecinos tenían una flota de taxi y yo desde muy chica me gustaba ver todos los movimientos que hacían alrededor de los autos, los controles y me fui metiendo en eso. ¿Y qué era lo que te fascinaba? La mecánica, el manejar y bueno, y ahí empecé revisando los autos, que era la parte mecánica, y empecé ahí a hacer prácticas de manejo. ¿Y cuántos años tenías? Cuando empecé 14. ¿Y cómo aprendiste mecánica con 14 años? ¿No habías ido a una escuela de...? No. El mismo patrón, que un italiano, era mecánico también de los autos y con los choferes. O sea que pasabas horas ahí mirando, ibas Horas. como asimilando casi sin querer Sí, mirando lo que hacían los demás iba aprendiendo yo. Y después, muchas veces en los talleres también. ¿Y qué veías en esos, voy a decir en esos hombres porque supongo que Eran todos hombres. todos varones los que Todos, manejaban, sí, ¿no? en ese momento sí. ¿Y los veías como tipos libres porque iban por la calle manejando? Sí, es ¿Cómo que los es un veías? trabajo muy libre, o sea, vos estás todo el día en la calle y vos pones tu rumbo, nadie te dice a dónde tenés que ir. ¿Cuándo te dieron la responsabilidad de, creo que fue así, vos me podés corregir porque obviamente estamos hablando de tu vida, ¿no? Pero en un momento te dieron la responsabilidad de, cuando se venía el horario del relevo o cosas así, Sí. vos tenías que revisar el coche y dejarlo prendido para que el que llegara lo agarrara con el motor calentito? Exactamente, los autos antes había que calentarlos, en invierno sobre todo, entonces yo iba, revisaba todo agua, aceite, lubricantes, y los encendía para que quedaran prendidos y calientes a cuando venían los choferes a buscarlos, que Debería ser eran una 4 o 5 de la mañana. Ah, o sea que trabajabas de madrugada todavía. De madrugada y después 4 o 5 de la tarde también, que es a la hora de los relevos. Che, debería ser una sensación hermosa esa, ¿no? De sentir, oh, estoy prendiendo... Sí, la verdad que sí, aparte con 14, 15 años era como que estaba en otro mundo. ¿De qué modelos hablamos? ¿De qué autos hablamos? Sendas. Sendas. En ese momento eran sendas. Que los sendas eran de Volkswagen, ¿no? Sí. Y que en un momento estaba plagada la ciudad. Era totalmente todo sendas. Claro. ¿Y por qué trabajabas por necesidad de apoyo a tu familia, por ejemplo? En principio no, en principio era porque me gustaba lo que yo estaba aprendiendo. Y después mi madre se enferma y sí era un apoyo a la familia. Tu madre se enferma y hay otro episodio vinculado a tu padre. Tu padre tuvo un problema de salud durante muchos años. Sí, mi padre tenía cáncer de los pulmones y cuando yo tenía 9 años falleció. Claro, debe ser un viaje también, ¿no? Ir perdiendo los apoyos así. Sí, se complica un poco la familia. Aún así, tu padre fue el que les dejó el vínculo mayor con estos italianos. Sí, porque mi padre prácticamente había nacido enfrente a la casa de ellos, entonces eran muy amigos y bueno, y así nos fuimos haciendo nosotros también. ¿Y cuándo dijiste, bueno, además de prender el auto, además de revisar el nivel del aceite y del agua, cuándo dijiste, bueno, pero quiero manejar yo? Claro, entonces había un estacionamiento que habían 5 taxis y había que sacarlos, dejarlos todos en la calle. Entonces ahí me empecé a enseñar las primeras maniobras, que eran marcha atrás, y ahí empecé a manejar. Automáticamente hacer marcha atrás haces marcha adelante. Claro. Entonces los dejaba en fila para cuando venían los choferes.
Y ahí ya era Y más todavía. ya ahí ya estaba, ya prácticamente era como que Súper Karina. súper caliente. ¿No? Era una cosa así. Y bueno, ¿y cuándo pasaste a decir, además de sacarlo del estacionamiento, me gustaría estar trabajando yo? Bueno, ahí justamente el Tano tenía apartamentos en el fondo y había una academia y venía a buscar a un señor, entonces pedimos permiso porque yo era menor de edad y como sabía las primeras cosas del manejo, me enseñó en 3 clases a manejar. Y de ahí en adelante... ¿Con cuántos salí. años empezaste a manejar el taxi? 15. ¿Con 15 Con 15 empecé a manejar, a los 18 saqué la libreta amateur y a los 21 el taxi, la profesional. Es cierto que estamos hablando de épocas previo al GPS. Sí, sí, totalmente. ¿Qué te llevabas? ¿Los mapitas de las páginas amarillas de la guía? Sí, las rompías buscando las calles, sí. Porque conocer Montevideo No. es una ciudad chica, pero está bravo. Está bravo. Sí, no, aparte yo tenía mis recorridos cuando empecé en el taxi, digo, ya después era mucho más amplio todo. Es cierto que los taxistas se especializan en zonas, digamos. Está el Sí. que sabe, el que conoce Pocitos y sabe todo ese sistema de flechas para aquí y para allá. Es verdad, sí. Eso también pasa por las radios que uno trabaja. A ver. Digo, hay muchas radios, que ahora son menos, pero digo, antes había muchas radios, Carrasco, El Cerro, cooperativas. Entonces, Fonotaxi trabajaba toda la parte Pocito, Punta Carreta, Centro. Entonces, vos empezabas a escuchar la radio y trabajabas en esa zona. ¿Y cómo es cuando te sacan del lugar que conoces y te dicen una dirección en, no sé, En otro. Melilla? Bueno, está ahí, o sea, si no sabes, buscas en la guía. O le preguntas a la persona. El problema está cuando la persona no sabe. Claro, ahí están complicados Ahí se los dos. complicó, sí. ¿Y qué pasa? Viste que los pasajeros muchas veces cuando conocemos un trillo para ir a un lugar, si el taxista agarra por otro lado, así sea más corto y no lo conocemos, me estás Me paseando. está paseando, sí, total. ¿Cómo se maneja ese vínculo? Yo tuve una forma de ser. Siempre le pregunté por dónde quería ir. Si me decía... Como para ganar de mano. Claro, porque digo, pasa eso, que a veces vos sabés una cortada, pero la gente piensa que la estás paseando. Y bueno, entonces para no tener ese problema, siempre le pregunto. Y si me dicen, haga el camino que usted quiera, hago el que me parece mejor, más corto. ¿Y cómo se recibe al revés cuando sube un pasajero y dice, no sé, vamos de Rivera y Atlántico a 18 y Ejido, pero agarra por acá, dobla para allá y Yo lo hago sin ningún problema. Digo, después obviamente las fichas... las pagará él, pero si él eligió el camino no hay problema. No hay problema. ¿Y no se vive como un atrevimiento de decir, déjeme hacer mi trabajo? No, yo la verdad en ese sentido no tengo problema porque digo, si a la persona le gusta ir por un recorrido, por algo específico, digo... ¿Qué horario hacías? Porque es medio matador el horario del taxi. El horario de taxi tiene 2 horarios, de 3 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 de la tarde a 3 de la mañana. ¿Y cuál de los dos te tocaba? Al principio hice la mañana, los primeros años. Me robaron 2 veces y me fui para la noche. ¿Cómo es ese momento? Muy feo, muy feo. Porque debe ser una sensación de vulnerabilidad, Total. de abuso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte digo, uno a veces lo puede esperar y a veces no. ¿Y cómo lo puedes esperar? Y depende de la zona, depende de la persona que se te suba, o sea, o cómo se dirige a vos, podés ver. Podés tener una pequeña intuición. Claro, pero digo, cuando no lo esperás, ahí sí te juegan contra, porque o sea, todo a favor de ellos. Decís que te pasó 2 veces de mañana. Sí. Y yo pensaría que de noche, cuando pasaste del nocturno, sin saber, debe ser más riesgoso. No tanto, porque cuando trabajás de día salís a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana no queda nadie en la calle. Claro. Entonces, la gente que queda en la calle, lamentablemente, no es buena. Eso. Y cuando vos trabajás hasta las 3 de la mañana, a la 1:30, 2 parás porque tenés que cargar, lavar el vehículo. Entonces, ya te vas con gente, o sea, normal. Ahora, el taxista arranca el día perdiendo plata, ¿no? Y sí, Porque tiene como que pagar parte de los aportes o cosas así. el aporte lo pagás vos, sí, y bueno. Ahora, y después van a porcentajes, suelen ir de la Sí. recaudación. Y entonces de repente ahí cuando vos decís, trabajé, agarré un día, si tuviste suerte, entre comillas, un día de lluvia, que es más riesgoso para manejar, pero todo el mundo quiere subirse al coche. Todo el mundo. Capaz que a las 10 de la noche, si hiciste una buena recaudación, y decís, listo, me voy a guardar. ¿O no? No es tan así porque tenés que marcar un horario. O sea, Y hay que cumplirlo a pesar de que haya llegado una recaudación que sería buena para el patrón y para vos. Y sí, porque digo, el auto tiene que estar las 24 horas en la calle, que digo, también es parte de una ley de la Intendencia. Entonces capaz que por eso es que no pueden tener un jornal de 8 horas. No. O
sea, el tema de las 8 horas es que cuando hacías más después te pagaban horas extras, entonces salía carísimo. Entonces sacaron las horas extras y quedaron turnos de 12 horas. Pero a mí me parece, yo ni siquiera tengo libreta, no sé manejar, o sea, soy un desastre, soy pasajero, eso sí, soy un gran pasajero, pero yo pensaría que estar 12 horas manejando un coche en la calle, uno se va cansando, los reflejos empiezan a enlentecer, estás expuesta vos, estoy expuesto yo como pasajero, Sí, más con la totalmente. mampara, Sí. y está expuesto el auto que va al lado tuyo o el que viene por el Sí, otro sí. carril. Totalmente. Pero bueno, digo, los horarios que se armaron son esos y digo, y por un tema de horas extra lo sacaron. Y si hicieran turno de 8 horas, hay un turno que no trabajaría. El que va de 0 a 8, digamos. Por eso, no trabajaría prácticamente. Los equilibrios son difíciles. Exacto, sí. ¿Tenés otra vida después del taxi, pero después del café le hablamos? Bueno, sí, cómo no. Dale. Recién decía que tenés una vida después del taxi, pero en realidad seguís en el taxi. Sigo en el taxi, no tanto, pero sigo. O sea, pero hoy llegaste acá, te bajaste del taxi acá cerca y te viniste. Me bajé en Patronal y estoy acá. ¿Te acordás cuál fue el último viaje que hiciste hoy, por ejemplo? No, tanto así no me acuerdo. Pues ya estabas pensando en... Sí, ya estaba pensando en otras cosas. Un día ibas manejando el taxi y te cruzás con una ambulancia que manejaba una mujer. Exactamente. ¿Y qué te pasó? Y se me cruzó algo en la cabeza, qué lindo sería estar trabajando en una ambulancia. ¿Qué tenía de tentador? Si ya tenías lo que vos querías, que era la libertad de estar al volante. Sí, bueno, pero es algo como que un poco más arriba también del taxi. Y aparte me gusta también la salud, Ajá. desde chica. Capaz que te influyó la historia de salud de tus viejos como para Exacto, que te sí. acercaras a ese mundo. Incluso mi madre tuvo un nene con 41 años, estuvo internada mucho tiempo y vi muchas cosas que me gustaba trabajar en la salud. Yo no sabía, ¿hay que dar un examen especial para manejar una ambulancia? En sí es la misma libreta del taxi, pero tenés que dar otras pruebas que son para tipo de enfermería, una cosa así, primeros auxilios. ¿Qué cosas se estudian? ¿Qué tiene que saber un...? Porque además, en definitiva, si sos la persona que va manejando, se supone que llevas, no sé, un equipo donde hay un enfermero y un médico. Sí. ¿Qué tenés que saber Hoy en tú? día, digo, manejás y asistís también. Ajá. Ayudás a la asistencia del paciente. ¿Qué haces? ¿Qué tuviste que estudiar? O sea, todo lo que es masajes cardíacos, politraumatizados graves, quemados graves, traslado de pediatría, que son complicados. Claro, con los niños es más... Es más complicado que con el adulto. Porque además en un momento te pasaron de manejar una ambulancia de adultos a una de niños. Sí, Y eso te impactó mucho. mucho. Sí. Vos tenés 4 gurises. Tengo 4 hijos y la verdad que nunca había imaginado que hubieran tantos niños enfermos y graves. O sea, Porque tus niños han sido un roble. gracias a En ese Dios. sentido, Sí. y toquemos madera para que Sí. siga, ¿no? Pero te afectó mucho, te Me afectó. deprimiste. Sí, o sea, en sí, digo, los veía a ellos y no podía creer lo que estaba viendo. Y sí, bajé mucho de peso y bueno, digo, yo me había aprontado para estar ahí en la salud, entonces digo, no me podía ganar. Y Claro. yo estaba ahí con un objetivo, poder ayudar. Ujú. Y bueno, y seguimos. Y seguiste, pero ahí te enfocaste en que estoy para ayudar y estoy para ayudar niños. Exacto, sí. O sea, tal ahí cual. fue como que dijiste, bueno, esto me está complicando y me angustió, contra esto peleo. Exactamente. Y le vas ganando la batalla. Le voy ganando la batalla, por suerte. ¿Cómo es ese trato con los niños? Y es muy ¿Llegás a especial. tenerlo? De cierta forma sí y de cierta forma no. A ver. No podés tener un apego con los niños, No, claro. porque digo, ahí es cuando te juegan en contra. Y debe ser difícil mantener, no sé cómo se hace para mantener, Y- para acercarse lo suficiente, pero no de más. Exacto, sí. Es complicado, es muy complicado esa parte porque digo, aparte del trabajo de la salud, ¿no? Digo, uno también es madre. Digo. Entonces digo, hay muchas situaciones o sea, vos te apegás al niño, aparte no lo ves una vez, muchas veces lo ves varias veces. Y entonces está como que haces un diálogo con la familia también, entonces se complica. Pero siempre hay que poner un límite, estoy para ayudar y bueno, y es eso. ¿Y por qué no dejaste el taxi? Me gusta, siempre me gustó, desde chiquita, y es como que son dos cosas totalmente distintas. Ujú. Yo en el taxi soy libre, salgo sola, hago mis 12 horas o 8 las que haga, porque tengo horarios medios especiales por el tema de la ambulancia, y me libero un poco de la ambulancia
y hago otras cosas que no tienen nada que ver. O sea, ¿Tenés algo que te guste hacer que no sea estar con un volante en la mano? deporte. ¿Deporte? Deporte. Porque también sé que te gusta, no sé si te gusta, perdón, pero has hecho albañilería y sanitaria. Sí, me recibí de sanitaria, me gustaba mucho la sanitaria y hice el curso de IADE y hice mi casa. Claro, porque además sos tan inquieta que creo que, a ver si corregime, Sí, sí. pero nació uno de tus hijos y tenías el periodo de licencia maternal. Exacto. Y no se te ocurrió nada mejor que ponerte a levantar baños y... No, el tema es que mi niño se adelantó y yo ya me había comprometido a hacer un baño en la cocina y bueno, lo hice con el niño. Pero hiciste con un guricito que estabas empezando a amamantar. Exactamente. Sos incansable. Sí. Un poco. ¿Ese es tu hijo el que quiere ser chofer? No, ese es el chef. Ese es chef. Ese es chef. Mira vos, y tenés uno que quiere ser chofer. Sí, Facundo, de 17, le gusta mucho el volante. ¿Te admira? Yo creo que sí, pero él está con un poquito más con el tema de la velocidad. Ah, y quiere más competición. Sí, el tema que digo, como yo le explico, no es solamente pisar un acelerador. ¿Cómo se le enseña? Porque además supongo que como madre, no sé si decirle algún temor, pero una cuestión medio de aprensión, de decir, y la velocidad es un riesgo un poco diferente. Claro, el tema que digo, normalmente los varones, mis hijos, ¿no? Ellos piensan que es todo correr. Digo, saben que yo corro un poco, pero entonces ellos piensan que es eso. Pero vos corres con una sirena que te va abriendo paso y porque estás salvando a alguien. Claro, y no tengo un día tampoco. Claro. O sea, eso también lo vas ganando con los años. O sea, Tenés años de oficio. Claro, entonces digo, ellos quieren salir hoy y salir a todo lo que da, entonces no es así. Yo los freno y no los dejo. ¿Y cómo se les enseña? Porque está bien, hay un punto en el cual pones un límite, Sí. pero hay otro punto en el cual decís, bueno, más allá del límite tengo que explicarle por qué le pongo este límite y quiero que él entienda para que el día de mañana, cuando ya tenga una edad que no le puedo poner el límite, mantenga el conocimiento. Muchas veces les muestro fotos o videos de accidentes y cosas para que ellos vean lo que realmente puede llegar a ser la velocidad. Ujú. Y entonces, como que de esa forma lo estoy frenando un poco. Igual los enseño, porque no es la primera vez que le doy el volante. ¿Uno está preparado para en algún momento encontrarse con lo que queda de una persona después de un choque muy fuerte, por ejemplo? Llegar con la ambulancia rápido porque les avisan que estás acá y no sé, por GPS saben que estás a 5 cuadras de un choque de una moto con un ómnibus. El de la moto Sí. queda hecho pedacitos. ¿Uno está preparado en algún momento o cada vez que te enfrentas a una situación así, puf? No, preparado estás. O sea, parte de los cursos que hacemos para subir a una ambulancia te preparan para eso. Ujú. O sea, siempre llegas al lugar esperando no encontrar nada bueno y a veces te sorprende. A veces son golpes chicos. Los milagros existen, digamos. Sí, sí, es verdad, sí. ¿Se llora? Sí. Porque digo, supongo que son cosas que generan angustia y que hay que largarla por algún lado. Se lloran en casos muy particulares, normalmente en la pediatría. Claro. Y ha pasado que han muerto niños en el móvil y en ese momento a veces quedan desafectados por todo el equipo. ¿Cómo es eso? Claro, si fallece un niño arriba de la ambulancia, esa ambulancia por un rato queda desafectada. O sea, no el vehículo, sino todo el personal que Todo va el arriba. personal, para descansar un poco la mente porque digo, es complicado. ¿Y se les da algún tipo de contención? ¿Tienen Sí, de repente la posibilidad de tener una charla con un psicólogo o Sí, con sí, alguien? hay un equipo detrás, sí, de eso. Porque debe ser muy necesaria la contención en una situación así, Sí, ¿no? hay una contención porque digo, uno también es humano. Claro. Entonces digo, ¿Cómo se vive la responsabilidad de llevar a alguien y saber que de repente está jugando una carrera contra el tiempo, digamos, esa parte de la velocidad que le gusta a tus hijos, pero no por llegar antes que el del auto al lado, sino por llegar para que el de atrás llegue? bueno, ese es un gran tema. Antes que nada, tenés que pensar que vas vos en la camioneta, Claro, antes del paciente que vas a ver. claro. O sea, estás vos y tu equipo. Si vos te matás, no llega el equipo. Ni Va a el tener que paciente. venir otro equipo a verte a vos y a su vez otro equipo para ver a la persona que ibas. Claro. Entonces, o sea, la sirena no te habilita nada. La sirena es solamente para que vean que viene un vehículo de emergencia y se corran hacia la derecha, pero no te habilita nada. O sea, y si tenés un accidente, son 3 veces la condena. Si es un accidente por una imprudencia tuya. Sí. ¿Y el exceso de velocidad entra en eso? Parte sí, o sea, a nosotros no nos multan. O sea, si sale la multa, nos sacan.
siempre que y cuando comprueben que íbamos en un clave 1. Claro, ¿clave 1 qué es? Clave roja. Hay que llegar sí o sí. Es sí o Estamos sí. contra reloj. Sí. Si en una situación así tenés un accidente, decís que entonces es como el triple de pena, digamos. Exactamente. Porque digo... A pesar que estuvieras en esta clave 1. Ujú. Sí, porque no te habilita nada la sirena. ¿Y cómo es el resto de...? Yo tengo la impresión de que la calle es es medio la ley del más fuerte en algún punto en esto Sí, de manejo, eso ¿no? es verdad, siempre existió, digo, la ley más fuerte, pero digo, la ambulancia no juega eso, o sea. La ambulancia no, pero ¿qué pasa con los que están alrededor, que de repente ven que pasa una ambulancia y algunos quieren hacer la vivada de meterse atrás porque aprovechan tu sirena? Exacto. Pero hay otros que a mí me parece que demoran mucho en correrse, digamos. Hay gente que se bloquea, no sabe qué hacer cuando viene una sirena. Entonces, digo, hay algunos que te frenan adelante, otros se corren a la derecha, otros te trancan y piensan que vos vas a pasar y no pasás, porque digo, no es nada chica la ambulancia. Claro. Sí. Si no te hacen lugar, No está, o sea, la gente no está muy capacitada para ese sistema de las ambulancias o de bomberos, de patrulleros. de repente falla algo ahí en la formación, digamos, Falta, de sí. choferes. Sí, falta mucho en ese sentido. ¿Pensás seguir con las dos cosas, con la ambulancia y el taxi, o pensás en algún momento decir, bueno, dejo uno de los dos? No pienso dejar ninguno de los dos y lo único que pienso es sumarle a uno de ellos. ¿Qué sumarías? Recibirme de enfermera para ser chofer enfermera. Mirá, ¿y eso qué te cambiaría? Puedo trabajar sola en la camioneta con la médica o el médico. Y eso te abre como un potencial laboral mejor todavía. Sí, porque en las mismas horas de trabajo te pagan sueldo y medio y Ujú. haces lo mismo que prácticamente haces todos los días. Pero lo haces con el papel que te habilita. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Bueno, no, por favor. Ojalá me toque que me lleves algún día. Bueno, cómo no. En el taxi. Sí, 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 por supuesto. Ya pediátrico no soy. No, no. Gracias, Bueno, Karina. no, gracias a ustedes.